Muchas gracias. El doctor Alfredo Yalife Rame es un periodista mexicano de origen libanés, especializado en asuntos internacionales, geopolítica y globalización. Es profesor en la UNAM y publica regularmente en periódicos como El Financiero y La Jornada de México. También colabora como comentarista en la cadena de televisión CNN en español. En 2003 fue nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos. En 1985 ganó el Premio Nobel en la Paz por pertenecer a la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Se asume como un antisionista declarado y un crítico del Estado de Israel. Su postura ha sido claramente contraria tanto al totalitarismo como al fundamentalismo en el Medio Oriente. Ha impartido clases en psicología en la Universidad de las Américas desde 1978 hasta 1990, por lo que fue homenajeado por su labor docente. Realizó la maestría en Administración de Empresas, MBA, que significa Master's Business Administration, en 1987 en la misma Universidad de las Américas. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris, Alemania, galardoneado con la cátedra UNESCO bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea. Europa en la perspectiva iberoamericana. Es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En 2009 fue invitado por la Universidad Americana de Beirut a impartir la conferencia magistral El Nuevo Orden Multipolar. Analista de La Jornada y de la revista Contralínea. Comentarista del Proyecto 40, Telesur, CNN en español y Radio Universidad de Guadalajara. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades de prestigio mundial. Sus más recientes obras: Hacia la desglobalización, en 2007, La desnacionalización de Pemex, en 2009, El fin de una era, turbulencias en la globalización, 2010, El híbrido mundo multipolar, un enfoque multidimensional, 2010, y Las revoluciones árabes en curso, el detonador alimentario global, 2011. Sea usted muy bienvenido, profesor Alfredo Yalife Rame. Adelante. Bueno, pues a mí me querían tener sentado ahí, parece banco de acusados, prefiero estar aquí. Pues es un honor estar aquí en Puerto Vallarta, incluso en que ya está haciendo historia, este segundo encuentro de periodistas. No quiero hacer mayores preámbulos, traigo una presentación en diapositivas, pues voy a pedir la primera. Veanle, el título de mi ponencia le puse Del papiro al Twitter, y el subtítulo es la bioética de la información. Ustedes saben que la palabra bioética significa el puente entre tecnología y humanismo. Es decir, al final de cuentas, muchos andamos embelesados. La primera, por favor. Andamos embelesados porque traemos un iPhone o ya tenemos la instantaneidad de la comunicación, pero también tiene sus riesgos. Es una herramienta, como toda la tecnología, de doble filo. Depende del uso y del abuso. Por eso hay que darle esa connotación bioética. Lo que voy a hacer en el transcurso de la ponencia es dar un poco del historial de la información. De entrada se los digo para que tengamos bien el marco de referencia, porque a veces estamos hablando de diferentes informaciones. Una cosa es la información que permea, que sirve, que yo diría es casi oracular, se necesita como faro de referencia para que se muevan las sociedades. Y obviamente van de acuerdo a la correlación de fuerzas del momento histórico de cada país, que no es similar en todo el planeta. Otro nivel de información es aquel que a veces se nos pasa por alto, sobre todo a la mayor parte de la población, que tiene que ver con la seguridad nacional de los países. Porque muchas veces esta misma información puede ser usada en contra de terceros.
en contra de otros países para desestabilizar. Ustedes saben que en una guerra la primera víctima es la verdad. Es decir, no se puede decir lo real. Luego aparecen en los archivos. Por eso existen archivos clasificados. Ustedes saben que en Estados Unidos tiene uno derecho a pedir, eso si es que no los han borrado antes, la desclasificación de archivos. Y ustedes se van a dar cuenta que los motivos por los que se realizaron tales actos bélicos pues no tenían nada que ver con los propuestos ante la opinión pública, porque se requiere también, más que informar, desinformar a la opinión pública para librar cierto tipo de actos, sobre todo los de gran envergadura como son los bélicos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para mí no están atrás, yo tengo dos ejemplos que siempre doy clásicos. Uno que es muy fuerte, sobre todo para la mayor parte de los estudiantes, que se van a dar cuenta muchas veces que a veces somos parte de un enjambre desinformativo, que a veces ni vemos porque nos rebasa. El clásico ejemplo es el de Alperovitz, que es un investigador que se mete a buscar los archivos, las razones por las que se lanzaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y se van a ir de espaldas cuando ustedes lean la realidad de eso. No tenía nada que ver con lo que se le dijo a la población en su momento. Ahí el objetivo real era frenar bueno, en ese momento Rusia, luego URSS, frenar a la URSS, realmente frenarla de un ataque contra Japón por la revancha que habían perdido en 1907-8 en la famosa guerra que tuvieron los zaristas contra Japón y que desembocó curiosamente en el derrumbe del régimen zarista y entraron los bolcheviques. Esas razones muy poca gente lo sabe. Y obviamente, pues, los que nos dedicamos al estudio y estas investigaciones, pues ahí detectamos que no tenía nada que ver el lanzamiento. Y estoy diciendo de un acto mayúsculo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que ha sido la mayor destrucción a la que haya accedido el ser humano, que no tenía nada que ver con lo que le dijeron a la población estadounidense, en absoluto. Porque además ya Japón estaba prácticamente derrotado, etcétera. Podría pasar horas hablando de este libro maravilloso porque sirve para darnos cuenta que también existe la desinformación. Yo recuerdo incluso la Unión Soviética tenía un departamento que se llamaba Desinformatsaya. Había que desinformar y no informar. Incluso quien fue embajador de la URSS en México, no lo digo con plan de ataque, lo digo nada más como acto duro, como dato duro. Quien fue el embajador de la URSS, amigo de Gorbachov, que era un experto en desinformación, luego fue el vicepresidente de una de las dos principales cadenas de televisión en México, que ya se imaginarán ustedes cuál fue, y que es experta en desinformación, que esa es otra tónica. Bueno, entonces yo creo que tenemos que muy bien plantear a qué nivel se está moviendo y permeando la llamada información, porque si no nos vamos a perder vamos a perder el enfoque real. Bueno, dicho esto como antecedente, ustedes lo saben también, la guerra en Irak pues era por el petróleo, así de fácil, no había que perder el tiempo ahí. Y obviamente le tenían que vender a su población, la familia Bush, era para instaurar la democracia y la libertad y los derechos humanos, obviamente que sirven precisamente como instrumentos de propaganda. Entonces a veces no hay que confundir propaganda con información, tenemos que ser muy cuidadosos y obviamente imagínense una población en su gran mayoría que es receptora de las noticias o de cierto tipo de información, pues no tiene mucha participación. Por eso hoy el peligro de las nuevas redes, que obviamente las van a tratar de frenar, tampoco nos hagamos muchas ilusiones. Siempre, y lo vamos a ver en el historial que voy a presentarles, ha sido una lucha permanente, pero obviamente que la han ido perdiendo conforme avanzan las tecnologías, desde el papiro, que era un secreto prácticamente de los faraones, y que luego se muere el papiro con la imprenta.
que se vuelve revolucionaria, pero para las élites, no era para la población en general. Pero hoy que ya entramos de lo que se llama de una jerarquía de la información, es decir, donde nosotros nos pegan con todos, nosotros somos receptores, no tenemos participación en la conducción de una noticia. Hoy la información se está volviendo heterárquica, más que jerárquica. ¿Qué quiere decir heterárquica? Que es una información de ida y vuelta. Por eso el Twitter es muy peligroso ahorita. Es el elemento más subversivo que existe ahorita en cualquier lugar. Aunque también está controlado, no se hagan tantas ilusiones tampoco. Si no creo que se vayan aquí que ya liberamos al género humano y esto ya estamos al inicio de una nueva era. Son etapas, poco a poco se van a ir reacomodando las fuerzas de los poderes, eso es lo que les quiero dejar de mensaje. Y al final de cuentas, yo siempre uso una frase, que la información es la continuación del poder y de las guerras con otras armas. Es decir, usando un poco la frase aquella de Clausewitz que decía lo mismo de la política. La política es la continuación de la guerra con otras armas. Entonces, eso hay que verlo así, es un gran medio, hay que saberlo usar. Yo creo que puede ser, en realidad es neutral, pero muchos le damos un uso y abuso totalmente distinto. Entonces, ante esta situación, hoy sí esta interactividad, donde entran más los ciudadanos, donde les doy un ejemplo, el día, si no me equivoco, fue el domingo en la noche, Reynosa estaba ardiendo, literalmente, la nota estaba saliendo del otro lado de la frontera, los tuiteros con videos, incluso Laura Aguilar me hizo el favor de enviarme la nota. Había la tremenda carnicería que se da en Reynosa, y en México no, hasta donde yo me quedé ayer, que medio vi los, no, ayer no vi los periódicos, antier, pues no había salido nada, no salía nada en los medios, ya no sé si salió luego, ahí luego ustedes me contarán. Pero a lo que voy, los tuiteros, la gente local con los medios, los instrumentos de redes sociales, dieron la información al mundo, y obviamente del otro lado de la frontera pues también estaban pasando, estaban pasando la noticia. Es decir, es muy difícil ya con esos nuevos instrumentos callar cierto tipo de información, pero que van a buscar los antídotos, también no nos hagamos ilusiones. Es decir, ya empezó, hay una batalla, ya incluso en México es muy notoria en ciertos círculos, ya empiezan a pedir la censura de las redes sociales, porque obviamente alteran la información que se nos quiere dar. Ahora, otra cosa que también les quiero dejar muy clara, no es lo mismo hablar de una información, cuando a mí me preguntan mucho la información, pues yo comento, bueno, ¿en qué ambiente? ¿En qué modelo? Hoy el modelo que impera en el mundo es la globalización financierista, que está controlada por 13 bancos. Incluso este libro de Simon Johnson, que es un clásico, que fue director del IMF, del FMI, quien habla de los 13 banqueros de Wall Street. Son los que controlan al mundo. Es decir, aquí no hay que perder mucho el tiempo en estas jerarquías. Y a su vez, ellos usan la información, todos los medios informativos, los usan como instrumentos de su poder. Y hoy es muy difícil pensar que la misma información permea en una sociedad totalitaria que en una sociedad democrática. Bueno, democrática entre comillas. Otra situación, en el modelo de la globalización financierista, que no se ha querido ver como un totalitarismo, donde nada más gobierna el 1% y suprime al 99% en términos económicos, es un totalitarismo económico. Ahí por eso tienen ustedes el movimiento de Occupy Wall Street, que ellos se llaman Somos 99% contra 1, sí, pero no han podido contra ese 1% en Wall Street. Esa es la realidad. Que hoy están más fuertes, que se han tambaleado sin duda, que también se han usado los medios de redes sociales también sin duda. Bueno, yo me pregunto a veces, bueno, ¿qué sería de ese 99% sin esas redes sociales? Estaría todavía peor la situación. Pero no crean que es muy sencillo desmantelar las estructuras del poder creyendo que con un tuiterazo yo voy a tumbar a Peña Nieto. Bueno, eso ya es la locura total. Eso no se da. Eso, bueno, ya lo ven, el mismo Peña Nieto, no lo estoy abordando en lo personal, él ni siquiera va al acto revolucionario, para mi juicio, que va a ser ya reeditable,
es el irreductuable desde el punto de vista democrático. Él no asiste al debate que da por primera vez en Internet el Yo Soy 132, que nos han dado una cierta lección de cómo manejar a los medios sociales. Sí, pero ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora? Por lo menos ya se habla de democratización de los medios, de mejorar la libertad de expresión. Bueno, hay algo, obviamente hay avances, pero también las fuerzas contrarias son demasiado poderosas. Eso lo tenemos que tener presente. Pero es la batalla de siempre, no crean que es nuevo. Esto viene desde el papiro, desde que el ser humano existe. La información es poder. Y obviamente hay que callar a aquellos que sobreutilizan ese poder, porque hay otros que obviamente no quieren que esa información vaya en sus contra. Así de sencillo. Entonces, tenemos esa lucha que viene desde que el género humano existe. Hay momentos de alza, luego vienen momentos de baja, luego se encuentran, es como la defensiva ofensiva. Cada vez que hay un invento ofensivo, surge un elemento defensivo, y luego viene otra contraofensiva, y luego la contradefensiva, y esa es la historia de siempre. Entonces esto no es estático, lo que yo voy a decir, es una dinámica que viene desde el túnel de los tiempos. Y dicho esto, pues ya empezamos con la primera. Bueno, ahí tienen ustedes en el siglo 27 a.C., pues se dan los jeroglíficos egipcios que evolucionan el alfabeto fenicio, ahí tienen la fecha, y luego el alfabeto cuneiforme de Ugarí, que era la vieja fenicia, que incluso la siguiente, ustedes saben que hay un monumento en México que se llama al maestro, que es Cadmo, que Cadmo, según la leyenda, es el hermano de Europa, que ustedes saben, según la leyenda, Zeus la captura, de ahí viene el nombre de Europa, de una ciudad fenicia que se llama Tiro, y es el que le enseña a leer a los niños. Es decir, el alfabeto viene de Egipto, de Mesopotamia, de Fenicia, de esa región, y que nos dan, obviamente, los griegos, su gran literatura. Gran parte que yo creo que debemos abordar es, y a mí me impactó mucho, cuando estuve en Bagdad y vi pues precisamente la piedra ahí de alfabeto cuneiforme, que es muy interesante. La original la tienen en Londres, pero era copia de la original, por motivos obvios, y me llamó la atención que era nada menos que el código de Hammurabi. Es decir, sirvió la información, fíjense, al inicio era precisamente para dar códigos de ética, de conducta, cómo se va a mover la sociedad. Por eso nosotros tenemos que siempre estar apegados a esa bioética, es decir, cada vez va a surgir nuevas tecnologías, se van a usar como herramientas de información, pero también no debemos perder de vista para qué cambio lo necesitamos. Obviamente, como lo escuché de la misma directora, del mismo rector, lo dije en orden de género, no de jerarquías, hablaban de un cambio, de una transformación de la sociedad para el bienestar común. Yo creo que eso es importante entenderlo. Entonces, en este sentido, no podemos perder de vista el horizonte de la bioética, que es el puente entre la tecnología y el humanismo. La siguiente, no, era esta. Bueno, ahí tienen ustedes, mejor me voy a saltar esto, pero más y más lo que quiero dejarles es de que el papiro era el monopolio de la realeza egipcia. Es decir, nada más lo tenían un escriba que estaba junto a él. Pero luego se vuelve universal en la época de Alejandro el Magno. Y luego es sustituido como soporte de escritura por el pergamino. Y disminuye en el siglo V antes de Cristo y desaparece en el siglo XI. Es decir, las tecnologías están desapareciendo. Ustedes lo ven ahora. La revista, que ayer estaba hablando con Pedro Miguel, que a mi juicio es uno de los que más saben de todos estos asuntos de redes y de comunicación, etcétera, en México. Cómo las revistas están desapareciendo. Hoy tienen Newsweek, ya desapareció. Hoy es online. Los periódicos tienen serios problemas. Los Angeles Times ya desapareció, y etcétera, etcétera. Bueno, en México Milenio Revista ya desapareció, para decirles una. Las otras sobreviven porque forman parte ya de consorcios de multimedia. Hoy no se puede entender
una televisora sola. Tiene que tener su periódico, su online, tiene que tener su radio, su televisión. Es que hay que usar todo, el triple play, el cuádruple play, lo que sea. Hay que usar todo porque ya es una información muy masiva, pero tiene que ser evidentemente multimedial. Entonces, ahí tienen ustedes cómo decae el pergamino aquí en el siglo XI y decae con la declinación de la antigua cultura egipcia. Aquí yo pudiera decir que va en correlación también con los poderes del momento. Tiene correlación obviamente con esta lucha, entre comillas, de democracia. A mayor democracia tiene que haber mayor apertura de medios, no hay que ser genios para entenderlo. Y al revés, el corolario. Tienen ustedes en la Unión Soviética, sí había una información, pero una información en la que muchos se murieron sin saber qué significaba con la Unión Soviética. La siguiente. Bueno, y aquí ya les dije lo de Cadmo, los jeroglíficos mayas, que nosotros también no estábamos lejos de la información, los mayas también tenían su manera de informarse y eran prodigiosos porque ellos llegaron a tener era más silábico que a diferencia de fíjense qué curioso, el maya que es de América y es de Occidente, no se le considera tan lenguaje occidental como los orientales de origen, que son los mesopotámicos, fenicios y egipcios, que son los que realmente soportan el alfabeto occidental moderno. Porque vean, todas esas, muchas veces las semánticas confunden, ¿no? Entonces, ellos tenían 400 signos, y luego viene la imprenta en bloque de madera, que esto ustedes lo saben, se maneja en China, lo hacían en textiles y luego en papel, y Egipto igual lo hizo en el siglo IV, y pues, eran grandes civilizaciones, tampoco hay que olvidar. Luego la imprenta occidental, muy entrecomillada, que tiene un alfabeto más limitado, que ustedes nace con el genial Gutenberg allá en el siglo XV. Pero que además hay que ver, se da a la par del auge de la óptica. Es decir, cuando eso no se está manejando mucho, y de los colores. Es decir, ese gran renacimiento no va solo de lo que se maneja, que además era humanista, que no hay que perderlo de vista, se da mucho con el descubrimiento de la tercera dimensión en las pinturas, se da mucho con nuevos tintes, pero más que nada con la óptica, donde ya se puede hacer microscopios, se pueden hacer telescopios. Entonces ahí obviamente la información cobra un auge exponencial. Y obviamente en Occidente, pues sí, hay que reconocerlo, ya un libro incunable, ya saben que nada más hay un original, ya se vuelve más popular, se popularizan cierto tipo de libros, pero es todavía para una época, cuando la educación no era tan masiva como ahora. Es decir, estamos sufriendo una verdadera transformación en este sentido. El telégrafo, luego viene el teléfono, ya saben, la radio, la televisión blanco y negro, y luego a colores. La siguiente, por favor. Voy a venir para acá porque no estoy viendo bien de allá. Bueno, aquí está todo el historial del printing, como le llaman. Vamos a dejarlo aquí. Ya estamos en la tercera dimensión en 1986 y podemos hacer incluso una correlación. Vean, mucho se maneja que la Unión Soviética es tambaleada por el fax, de este tamaño. Es decir, todo lo que, cuando se empieza a derrumbar Gorbachov, lo tumban el fax, y eso se da a la tragedia de Chernóbil. Nadie sabía de Chernóbil qué había ocurrido en Ucrania. Ustedes saben, el Fukushima anterior ahora, que ayer fue precisamente el aniversario, el gobierno trató de ocultarlo. Esa es la realidad. ¿Y cuál fue el método? Imagínense, en fax, sí, pero el fax en esa época era la tecnología del momento. Y eso sacude en sus entrañas al régimen soviético. Eso poco se ha hablado de ello. La siguiente, por favor. Bueno, la libertad de expresión, a mi juicio, ha sido iniciada de su significado primigenio, conforme se asienta la segunda generación de tecnología de la información, controlada por sus inventores DARPA del Pentágono. Vean, esto es fundamental entenderlo. Toda esta nueva tecnología del Internet es un invento DARPA, que es un proyecto del Pentágono.
Entonces, tampoco crean que andamos tan libres. Aquellos que crean que sí están libres, pero dentro de la esclavitud, dentro de un corral. Es la libertad que tienen no, iba a decir los bueyes, está muy fuerte, porque obviamente me incluiría entre ellos. Es la libertad que tiene pues, el ganado, ¿no? Esa es la libertad. No crean que estamos así tan sueltos. Porque a veces creen que ya con yo lo veo con los jóvenes, tengo alumnos jóvenes, creen que ya con el iPhone van a conquistar al mundo, ¿no? Y ahí se pasan 24 horas, no duermen junto al iPhone. No sé si el iPhone duerme junto a ellos o ellos junto al iPhone. Entonces, la siguiente, por favor. Es decir, tenemos que tener conciencia de los alcances que tenemos a nuestra mano y hay que operarlo, pues para el anhelo que siempre ha tenido el ser humano. Que yo llamo el anhelo Ícaro, ¿no? Que queremos volar más allá de nuestras posibilidades, pero ya saben, nos acercamos tanto al sol que se nos queman las alas de cera. Entonces, ese anhelo de la libertad es producto, yo creo que es parte ontológica, la parte profunda, la más profunda del ser humano. Entonces, pero también hay una agenda geopolítica, eso no se mueve solo, no es un asunto individual, es también colectivo. Entonces, hay una deliberada desinformación que forma parte de su panoplia de guerra de propaganda psicológica. Se ha convertido en una de las principales armas de control local, la opinión pública, como de la desestabilización teleológica de sus adversarios. Ustedes saben, por ejemplo, en China hay 100 palabras que están vetadas. Ya los controladores la tienen, ya saben que no hay que decir Tíbet, Dalai Lama, Xinjiang, hay toda una... Bueno, ¿por qué? Porque saben que Estados Unidos, que controla el Internet, pues por ahí les va a estar pegue. Esa es la realidad. Además, muchos tweets, ustedes lo saben, están en el tweet, no existen ni siquiera los nombres, son bots, son ahí fantasmas, pero sirven y están golpeando. Eso hay que entenderlo también. Por eso yo hablo del doble filo. Luego, no existe inocencia en la desinformación o información. Los ciudadanos en búsqueda de una inacible libertad de expresión. Es decir, nos dejan hasta cierto punto. La siguiente, por favor. Y si no, pues ya lo vieron. Yo oí varias veces, me llamó la atención cómo están conscientes que ya el ser periodista se ha vuelto una actividad pues, casi suicida, ¿no? Ya olvídense que lo quieran matar. Si uno sabe que matan y todavía sigue uno en el periodismo, pues ya sé que es suicida, ¿no? Yo lo entiendo de otra manera. Para la genuina libertad de expresión, es condición sine qua non la existencia de una pluralidad de los medios. Bueno, eso sí es fundamental. Vean, la ley de que Telecom, que seguramente nos van a preguntar eso el pasado mañana, a mí me han estado preguntando mucho al respecto, que es el tema de moda. En realidad pasamos de monopolios a oligopolios. Es decir, no crean que ya a partir de la emisión va a haber mayor democracia en México. Es el mismo grupo plutocrático con él, no se me vayan a confundir. El mismo grupo plutocrático es el gobierno de los ricos, los pudientes, los billonarios de Forbes, a la mexicana, los que realmente se están repartiendo el poder. Es decir, no crean que esto permeó a los ciudadanos. Si le hubieran dado a un canal de televisión a Yo Soy 132, les digo, sí hay voluntad de democratizar los medios. Pero que eran 2 y ahora son 4, para un país de 111 millones de habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados, por favor, es de risa, se lo digo abiertamente. Pero la gente ha caído y han dicho, la gran democracia, ya entró, Es decir, se dan cuenta que había que cambiar algo, no son tontos, lo hacen, pero es un reparto entre la aristocracia del poder. Es decir, eso no permeó a los ciudadanos, es la realidad. Y obviamente cada uno de estos 2 anteriores y los 2 que están, pues tiene sus intereses particulares. Vean, yo iba a decir algo, mejor no me callo. Si no, ya no voy a aparecer en ninguna tele. La libertad de expresión, no, porque yo cuando llego con mi cinturón de castidad. ¿Cómo no? Ya sé quién es el dueño de la televisión. Le toco sus intereses, ¿qué cree? ¿Usted cree que me los van a agradecer? Le sacan a patadas.
Entonces, la libertad de expresión tiene diferentes acepciones y aplicaciones legales en distintos países. Eso es otra. Si a veces hablamos, nuestra libertad de expresión no es equivalente a la que tienen otros lares. Y no pocas veces está imbricada en sus sistemas, esto es fundamental, de seguridad nacional. Hoy la libertad de expresión se encuentra en repliegue global local frente al neototalitarismo de la telecracia multimediática. Fíjense que es paradójico. Creemos que tenemos mayor libertad de expresión cuando estamos siendo más controlados. Es muy paradójico. Yo incluso hasta le iba a poner como título a la ponencia, la esclavitud voluntaria. Ahí vamos y nos clavamos a lo... Yo creo que está más enterado un campesino que no tiene iPhone, no tiene internet, que nosotros que estamos clavados, que nos están bombardeando día y noche de monoinformación. Ese es otro. La siguiente. Bueno, no, perdón. Hoy la libertad de expresión se encuentra... no, eso ya lo dije. La siguiente. La libertad de expresión ha retrocedido cualitativamente en los multimedia. Es más cuantitativa, pero cualitativamente ahí está la Twitter, ¿no? En los multimedia de la primera generación cibernética, porque ahorita nos hablan que ya entramos a la segunda generación. Y han encontrado refugio, quizá transitorio, en las redes sociales. Eso ya está, se le fue la batería. En las redes sociales, que tampoco escapan al control plutocrático y oligopólico de sus propietarios bursátiles. ¿Podré tener un señalador? Ahí alguien, un alma caritativa, ¿no? Porque el mío ya se acabó. A ver. De sus propietarios. Ha llegado a un deterioro neototalitario tal que hoy constituye una exigencia imperativa la pluralidad de la propiedad bursátil. Esto es importante. Multimediática a priori y que incluya a los servidores de las redes sociales. La siguiente. Sin pluralidad de la propiedad bursátil multimediática como de redes sociales, no puede cuajar el libre flujo de las ideas, indispensable para el debate democrático y la óptima toma de decisiones. La siguiente. En la globalización, los multimedia no buscan la libertad de expresión de sus usuarios, obligada y pasivamente receptivos y cautivos, sino su unilateral voluntad incoercible de difundir los intereses grupales de sus accionistas, lo cual pervierte el libre flujo de las ideas invaluables para el avance de las libertades en una sociedad moderna. Muchas gracias. ¿Cómo funciona? Gracias. La siguiente. Búsqueda de la libertad de los servidores por los usuarios en Internet que dependen sojuzgadamente de la voluntad de Estados Unidos, sus supremos controladores. Los medios islámicos, por ejemplo, fustigan el control de Internet y los principales servidores por Estados Unidos. Agárrense de la silla, porque están siendo controlados ahorita. Todos los que traen ahí están controlados. Y hasta los siguen con GPS y a donde vayan, ¿no? Son hasta medios de rastreo. Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, etc. De las 13 raíces de nombre, esto es fundamental, especificados, 10 se encuentran en Estados Unidos, que ostenta una posición absolutamente ventajosa en el control del Internet y tiene la capacidad de cortarlo a cualquier país. Y ahí viene, fíjense, un mismo israelí que se llama Manny Friedman, en The Times of Israel, ahí está la cita, el 1712, dice, los israelíes sí controlan los medios. Es decir, alguien lo controla, eso no está suelto. Sí, la siguiente. Posición desequilibrada amenaza la seguridad del Internet de todos los países, la cual es parte sustancial de la seguridad internacional. Esto lo dice China. Es decir, los chinos, hoy estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, están preocupados por ese control que existe de la Internet. Académicos han propuesto, eso es interesante, separación militar y civil del Internet. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos ya crearon un nuevo centro de comando que se llama Cyber Command. Ellos ya están en la guerra civil. Hay hackeos y se golpean. Entonces hoy se mete a la prensa tanto de China como de Estados Unidos
El tema es la guerra civil. Como tienen ya hackers proceso para extraer información del otro y golpearse para paralizar. Imagínense, hoy todo está computarizado prácticamente. Pueden detener la electricidad, todo el manejo, las redes vitales, arteriales de un país y su seguridad nacional. Entonces, para que países atrasados puedan salvaguardar su red de seguridad en Internet, tienen que crear sus propias tecnologías, si no los aplastan. La siguiente. Estados Unidos es el controlador de Internet. Creó un centro de seguridad, que les decía, cibernética del Pentágono. Bueno, aquí veo que esto se agota rápido. A ver si la mía empezó a funcionar. Que se llama Cyber Security. Las guerras en el ciberespacio forman ya parte de las guerras multidimensionales en boga. Marcus Rano, jefe de la Oficina de Seguridad de Tenable Network Security de Estados Unidos, se pronuncia por un ciberespacio desmilitarizado. Su segunda opción, límites nacionales del ciberespacio. Para que vean que es más complejo esta cuestión de la información. La siguiente. El control del ciberespacio por Estados Unidos le concede enormes ventajas económicas mediante la influencia de Hollywood. Estados Unidos debe evitar tratar Internet como una colonia y promoverle como un recurso global. Yo le diría a estos, ¿cómo no? ¿Sí? A ver si funciona. Tampoco, ¿eh? Bueno, sigan pasándome más, a ver, existen flagrantes contradicciones entre la libertad de expresión online. Lo real es de que la libertad de expresión está secuestrada por el control cibernético tanto de los multimedia convencionales como de las redes sociales. La siguiente. CISPA, y aquí entramos a algo muy interesante, que se llama, eso es verdaderamente peligroso, y eso ahorita Estados Unidos lo está promoviendo con Obama. Cyber Intelligence Sharing and Protection. Es una propuesta de ley de la Casa Blanca sin anuencia del Congreso y de ciudadanos. Permite compartir tráfico de información de Internet entre el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales tecnológicas y manufactureras. El objetivo, investigar amenazas y garantizar seguridad de redes en contra, eso es la propuesta que ellos dicen, de ciberataques terroristas. La siguiente. The Electronic Frontier Foundation, que es también la American Civil Liberties Union, y Avast.org, abogan la privacidad de Internet. Bueno, ahorita hay un escandalazo. La Universidad de Cambridge, antier, y ahí doy la cita con el Financial Times, descubrieron que en Facebook todos nuestros datos, se las estaban dando al gobierno de los Estados Unidos. Y que además sirven para rastrear, para preprogramar y predecir la conducta de los humanos. No crean que el ser humano tiene un margen mucho de libertad conductual, al menos que esté psicótico. Estoy hablando de seres normales. El ser humano tiende a tener conductas repetitivas. Entonces es muy fácil, saben a qué horas come, a qué horas va al banco, a qué horas hace el amor, lo que quiera. Si es que lo hace, lo que sea. Todo lo saben. Entonces obviamente permiten tener el perfil psicológico prospectivo de cualquier individuo. Eso es peligrosísimo. Que además puede ser muy benéfico, por ejemplo, si siguen las cuestiones de mutación de la gripe, puede ser benéfico al ser humano, pero no para meterse en la intimidad del ser humano. Es que ese es un terrorista en prospectiva. Ahí lo tiene. Imagínense, sí, tiene sus bemoles. Entonces, obviamente están todas estas agrupaciones de libertades civiles fustigan el orwellianismo de esta famosa CISPA. Temen que los poderes discrecionales de CISPA puedan ser usados para espiar a la población. Está súper espiada, nunca como ahora.
a la población en lugar de perseguir a los malignos hackers, que muchas veces ellos tienen a sus hackers, los mismos gobiernos. La siguiente. Veo que no apareció otro señalador, ¿no? The US Chamber of Commerce, Facebook y Microsoft favorecen el CISPA, con el fin de compartir información importante de ciberamenazas. CISPA, obviamente, también puede ser benéfico para un país. Si detectan a través de una comunicación terroristas, que los hay, ellos también tienen que resguardar, hay que reconocerlo, su seguridad nacional. CISPA es la segunda tentativa para fortalecer las leyes de piratería digital después de que la opinión pública se rebeló contra su antecesor, que es el SOPA, que se llama Stop Online Piracy Act, el robo de propiedad intelectual inicialmente contemplada, que fue removida. La siguiente. A ver si ya funciona una de estas. No, esta de plano nunca funcionó. Bueno, el secretario del Pentágono, pues ya no lo es, León Panetta, ahora está Hagel en su lugar. CISPAN dice es necesario para evitar un cyber Pearl Harbor. Dice, nos pueden atacar de todos lados y paralizar la infraestructura tecnológica de Estados Unidos. Y define, estamos en un momento pre-11/9, ya saben, 9/11, ¿no? El 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Estados Unidos debe actuar en forma preventiva para proteger sus intereses nacionales en el ciberespacio. Ustedes saben que hoy la gran potencia, nos guste o no, tecnológica de la cibernética es Estados Unidos. Incluso de las 50 supercomputadoras, una supercomputadora es una pléyade de computadoras que caben en el Estadio Azteca. Y hay una que es la que las controla todas, así se le llaman así. El único país bueno, Estados Unidos tiene la gran mayoría. Ahí todos los datos que no se activan ahí se almacenan. El único país que tiene dos de Latinoamérica es Brasil. Los demás no existen. No estamos en esta etapa tecnológica. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Advirtió León Panetta que los ciberterroristas han desarrollado nuevas tecnologías que pueden golpear los centros energéticos de ciudades enteras, descarrilar trenes y contaminar el abasto de agua. La siguiente. Panetta comentó que Estados Unidos ha invertido fondos significativos en investigación para desarrollar técnicas que detectan el origen de los ciberataques. National Cyber Security. Define a China, fíjense aquí, ya tiene sus enemigos, China, Rusia, Irán y grupos militares extremistas como las mayores ciberamenazas a Estados Unidos. La siguiente. Con instrumentos cibernéticos pueden tener control de nodos críticos. CISPA sirve a proteger la democracia de Estados Unidos. Luego, CISPA obligará a las empresas de Estados Unidos a instalar nuevos parámetros de ciberseguridad. Estímulo económico indirecto. Pues imagínense si todos empiezan a instalar este sistema, obviamente eso, les guste o no, en forma indirecta crea un estímulo económico. Ustedes lo saben como pasó en el año 2000. Estados Unidos estaba entrando en una grave crisis económica que la ha estado posponiendo, y en ese momento obligaron, por el cambio binario, ¿se acuerdan que hablaron del 2000, del año 2000? Pues ya todo el mundo entró al jueguito de la computación, que fue un gran estímulo económico. La siguiente, es decir, ellos tienen la tecnología y abogan siempre por una puja, porque la tecnología al final de los 5 o 10 años es copiada. Pues ellos siempre están en una gran innovación que hay que reconocerla y la aprovechan obviamente para sus fines. Bueno, ya no les quiero fastidiar con más del CISPA, yo creo que ya quedó muy claro. La siguiente, por favor. Igual, ya yo creo que está más que claro. La siguiente, por favor. Igual, quiero ir ya más rápido a otras cosas, para concluir.
Entonces, muchos ya han creado un ciberespacio libre, hablan de ello. Los ciudadanos proponen la nueva, y hay una declaración de Internet libre. Hay los que les interesa el tema, ahí lo tienen. Amnesty International, Mozilla, Hackers and Founders firmaron el documento que exige apertura, acceso y privacidad de Internet. El sueño guajiro. La siguiente. Guerra de los 4 colosos estadounidenses de Internet: Apple, Google, Facebook y Amazon. Apple hoy es la mayor empresa del mundo en términos bursátiles. Ahorita, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de la dimensión, todas las acciones de Televisa, si es que no me equivoco, que además es vieja tecnología, no lo digo por López Dóriga, lo hablo por el canal, ni por Broso, ¿no? Hablo del canal. Vale 12,000, 14,000 millones de dólares. Apple está en 600,000 millones de dólares, para que vean la dimensión. ¿Por qué? Porque Televisa es vieja tecnología y el Apple pues, es la nueva tecnología que va a quedar caduca, y si no se aprueba, vienen otras modalidades muy diferentes. Bueno, entonces, crece preocupación sobre influencia de los gigantes de Internet. Imagínense, estos 4 pues, controlan al mundo. Andamos perdiendo el tiempo. Aquí no juega Televisa, por favor, no pierdan su dimensión. Es una pulga Televisa antes. Que sea gigante para nosotros, somos las subpulgas, eso es otro tema. Pero aquí a nivel mundial no existe. Hay que dimensionar bien las cosas. Crece preocupación sobre influencia de los gigantes de Internet cuando nunca antes el mundo había visto empresas crecer tan rápido o extender sus tentáculos ampliamente. Y cito al portavoz de los banqueros Rothschild, la revista neoliberal The Economist, si no cité al periódico de Norcorea. La siguiente. Creo que ya vamos a acabar. Entonces, estamos ante una realidad. Hay un control geopolítico de la Internet. 3 tendencias alarmantes que dañan a usuarios. 1. Carácter monopólico de Google. Tiene las 3/4 partes de Estados Unidos, 90% en Europa. Y Facebook. Los colosos tienen anclados a los usuarios a sus plataformas, combinación de servicios online y aplicaciones en los teléfonos inteligentes y las tabletas. Es decir, al final de cuentas la ley Telecom los va a meter a esto. Y obviamente estos los van a controlar. Esto es darwiniano. Luego, 3. Hábito de deglutir a las promisorias firmas pequeñas antes de constituir una empresa. La siguiente. Se han desdibujado las estrategias y las líneas claras que antes definían los territorios cuando la guerra de los 4, de estos grandotes que vimos, tendrá un gran impacto en la forma en que la gente busca información, consume contenido y compra todo tipo de material, donde ya todo está imbricado. Es decir, cuánto tengo en el banco, cuánto gasto en el supermercado, cuándo viajo, y todo lo interconecta. Es decir, ya se volvió, ya no es información de noticias, ya se mezcla la noticia con la intimidad y la conducta del ser humano. La tecnología y las finanzas han convergido y se han convertido en una amenaza dual y letal para las libertades básicas del género humano. ¿Sigo? Ya me lo acabamos, no se me fastidien. La siguiente. Estudio, ahí está lo que les decía, la Universidad de Cambridge expone la irrupción de la información personal a través de programas de computación que rastrean cómo las personas usan Facebook, por ejemplo, su sexualidad, hábitos de consumo de drogas, separación de los padres, todo está ahí. Ahí está, los que lo quieran ver, Financial Times. La siguiente. Una señalador. Analista de la CIA que imaginó el futuro del Internet hace medio siglo. Este artículo fue publicado en la revista de la CIA que se llama Big Data, así se llama el artículo, Big Data, y el autor es Orrin Floodworth. Decía que una de las grandes herramientas futuras para los espías era precisamente el Internet.
creación de mapas geopolíticos a bases de bytes sobre el ambiente político internacional. También lo usan, sirve para todo. Hay que reconocer que es una maravilla, jamás vista en la historia de la humanidad. La siguiente, creo que ya es la última, o la penúltima. Democratización de los medios. Detentores de la vieja tecnología en telecomunicaciones desean censurar la liberación democrática que emerge en las redes sociales. No se puede iniciar una cultura de la democratización de los medios mientras no se detenga terapéuticamente la pandemia de la desinformación. Sigo. La siguiente, creo que ahí se acabó, ¿no? Desinformación es el antídoto de la democracia, que solo eclosiona con la información neutral, objetiva e imparcial, características que se le exige al árbitro y o al juez de las noticias difundidas para que los ciudadanos sopesen libremente la calidad de los candidatos con el fin de optimizar sus elecciones. Eso es fundamental. La siguiente. Aquí ya estamos ya en la parte bioética entre tecnología y información. La democratización de los multimedia se ha vuelto la piedra de toque del verdadero edificio democrático. Imperativo, una serie de medidas axiológicas y fundacionales propuestas. Una, impedir el oligopolio que suele desembocar en un monopolio perturbador. 2. Reestructurar el estímulo de democracia multidimensional, donde participen sin excepciones todos los actores políticos válidos, legales, de la abierta sociedad democrática, plural y libre. Hoy, por ejemplo, ¿cómo puede ser si un partido controla 2 televisoras o las 4 que están y el otro que quiere competir no tiene acceso a una televisora? Díganme ustedes qué clase de competencia estamos hablando. No existe. Es decir, yo por eso abogo los actores políticos, los actores de la sociedad civil tienen que tener 2 participaciones. Una, o les dan su televisión, obviamente con apoyo estatal, pues no tienen dinero al inicio para ello, o les tienen que dar tiempo abierto. No hay de otra. Si no puede ser que boicoteen al que sacó 13 millones de votos. Es absurdo. Eso es, por ejemplo, yo este discurso es imposible que lo dé en una de las televisoras. Olvídense, tampoco sueño, no soy tan soñador a estas alturas. Bueno, pues ya soñé demasiado, pues ya me desperté. Bueno, entonces, la democratización se ha vuelto, bueno, eso ya lo vimos. La siguiente, y creo que es ya el final. Bueno, quiero que acabe y no acabe, queda. La democratización de los multimedia representa jerárquicamente la democratización, fíjese la palabra, hay que democratizar la democracia. Esa democracia no es democracia, es plutocracia. La gobiernan unos cuantos. Tenemos que democratizar ya a la democracia con estos nuevos multimedios, pero obviamente con esos adenda, es decir, la participación de los actores. Si no, ¿cuál es el chiste? Entonces, porque hoy esta democracia antigua es una subdemocracia. No puede existir una democracia genuina si no subsiste una democracia ante todo en los medios masivos de telecomunicación, tanto de la añeja como de la nueva tecnología. Por eso el ISO 132 causó ruido antes de la elección. Porque ahí fue un choque, fíjense que fue maravilloso, que no lo hemos analizado, entre la vieja tecnología de Televisa, con Peña Nieto, lo digo sin chanfle, estoy dando datos duros, no quiero, no voy a atacar al IFE, así que estén tranquilos todos, no van a haber problema. Y la nueva tecnología que usaron los jóvenes burgueses de la Ibero, pues si no crean que eran los de la UNAM o del Poli, los que somos ahí los emplumados, ¿no? O de la UAM, no. Los burgueses de la Ibero conmocionaron al país porque era la nueva tecnología. Así que pasó, vaya, tarde pero seguro. ¿Y este dónde se aprieta? No es albur, este es este. Ah, ya está. Bueno, entonces, no, eso fíjense que no lo hemos analizado. Es decir, tenemos que entender, bueno, toda la Ibero, ¿cuántos alumnos han de haber? Aquí el rector me va a ayudar. Pero 12,000, con todo y los de verano, ¿no? 12,000 son más. Sacudieron al país,
pero sacudieron un segmento, los que usan internet, que son 37 millones ahora, parece ser. Yo me quedé en 20, y eso fue hace 2 años. Para que vean ustedes las... Obviamente sacudieron el esquema, no estaban... porque ellos tienen el control de la vieja tecnología, no tenían el control de la nueva. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues van a tratar de controlar a la nueva. Nosotros tenemos que seguir buscando otras fuentes, porque el anhelo de libertad nuestro no lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer. Entonces vamos a seguir buscando los caminos y obviamente vamos, como se dice en términos de guerra, a librar una guerra asimétrica, de flancos, pues no podemos enfrentar al dragón que nos aplasta. Ya les di ideas, ¿eh? Bueno, siguiente. No, lo podemos regresar a la anterior, creo que ahí había una buena frase, que hasta a mí me gustó. Sí, bueno, ahí está. Es el choque de la televisión, ya como vieja tecnología. Vean, incluso Ricardo Salinas Pliego lo dice abiertamente. Él ve el futuro en Internet, y eso que es dueño de la vieja tecnología. Pero ellos sí están conscientes de lo que viene. Pero nosotros también debemos estar más. La democratización de los multimedia representa... No, ¿estaba bien o no? ¿Qué pasó? ¿La anterior? No, ya, la siguiente. Está más consciente el que maneja las diapositivas que yo. Todos los partidos políticos y ONGs acreditados deben poseer sus propios multimedia financiados por el Estado. Abrir democráticamente más medios, bandas y frecuencias a los inversionistas nacionales, tomando en cuenta lo trascendental. Las telecomunicaciones e información son parte consubstancial de la seguridad nacional. Sí, tampoco nos vamos a afectar como el Borras y que acabemos haciéndole el favor al enemigo. Tenemos que ser muy conscientes también de cuáles son los límites de un manejo entrecomillado libre dentro de un país de los medios modernos de comunicación. La siguiente, creo que ya se acabó ahí. Ahora sí. Bueno, entonces, colorín colorado. Muchas gracias. Bueno, y también quiero entregar, parece que me van a entregar un diploma, pero yo tengo que entregar esto. ¿A quién se los entregamos? Perdón. Voy a abrir un momento de sesión de preguntas, si me lo permite, profesor. Si hubiera alguna pregunta de parte del público que quisieran dirigirle aquí a nuestro conferencista magistral de ahora. Y si nos ponen luz, porque ya nos vamos a deprimir, ¿no? En la oscuridad, queremos pasar a la luz. Sí, Ricardo León de Radio Universidad. Acá, doctor. No, acá. Ricardo León de Radio Universidad. ¿Cómo se llama el tipo ruso de la desinformación que lo contrató a la televisora? No me acuerdo el nombre. No Fue embajador, es muy fácil. Era embajador de Rusia. Es más, yo acabo de comer con el anterior embajador ruso, que se acaba de ir, y hablamos del tema, porque era muy amigo de él. Él era embajador ruso encargado de la desinformatzaya en la Unión Soviética, amigo de Gorbachov, vino a México, era el embajador, es el último embajador, y lo contrata Televisa. Digo, no tengo el dato duro, pero no es difícil imaginar, porque ustedes saben que tenía allá una empresa de alcance internacional para desestabilizar, eso es lo que se cree, a Europa del Este. No, y a nosotros para desestabilizarnos más, obviamente.
Tengo una segunda pregunta. El pretexto del petróleo que Estados Unidos hace en Irán, en Irak, perdón, en Irak, en la guerra del Golfo, es un poco también falso porque ya tenían el petróleo ellos. ¿Quiénes ellos? Los Estados Unidos. Nunca los tuvo el de Irak, nunca lo ha tenido. No es cierto. Entonces, esa fue la verdadera razón. Te puedo citar fuentes del Pentágono, estrategas, centros de pensamiento de Estados Unidos. Ellos fueron sobre el petróleo. Olvídate de la propaganda de Bush. Nunca, es más, qué bueno que haces la pregunta, que ya entramos ya a mi verdadero tema, que es la geopolítica. Estados Unidos entra para capturar el petróleo de Irak, que muchos manejan, era la primera o la segunda reserva del mundo. Y es mejor petróleo que el de Arabia Saudita porque es de la variedad ligera. Segundo punto, cuando entran, yo te voy a dar los dos escenarios. Uno, si Estados Unidos hubiera capturado el petróleo de Irak, hoy no estuviera en crisis económica. Porque el petróleo es el que sostiene al dólar. El petróleo se mueve en la cotización mundial con el dólar. ¿Qué sucede? Pierde. ¿Qué quiere decir perder desde el punto de vista estratega? Dicho por los autoridades militares, no capturar el petróleo de Irak. ¿Por qué? Al año se sabía que la guerrilla de Irak no había dejado a Estados Unidos controlar su petróleo. ¿Qué sucede? Muy sencillo, es lo que estamos viendo hoy. Estados Unidos entra en 2003 en la primavera a Irak. 2004 ya se sabía que no podían controlar y ve las cotizaciones. A partir de ahí el oro empieza a subir de $200 la onza, hoy está en 1.600 y ha llegado hasta 1.900. El petróleo andaba entre 10 y 20 y hoy está, dependiendo de la variedad, el Brent vale 110 y el West Intermediate Texas vale 90. No sé si me explico. Si Estados Unidos hubiera controlado el petróleo estaría regalado. ¿Por qué? Estados Unidos, para crecer como cualquier otro país, es elemental en la economía, necesitan energéticos baratos, no caros. Yo tengo en el libro, no sé si es más, no lo vendo porque ya está petróleo. Eso es importante. Cada vez que Estados Unidos tenía problemas financieros, aumentaba el barril del petróleo. Cada vez que ellos controlaban el precio del petróleo, Estados Unidos iba viento en popa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero jamás pudieron controlar el petróleo. Ese es el motivo por el que el mundo se volvió multipolar. Y ahí es donde resucita Rusia del cementerio. Y obviamente... La pregunta meritaría igual otra charla, pero aprovechando su experiencia geopolítica, ¿podría resumirnos cuál es aquí? Se encuentra acá. Busco un nombre como Diógenes. Aprovechando su experiencia geopolítica, ¿podría resumirnos cuál es la posición que ocupa ahorita México en este mundo multipolar en el contexto de tráfico de armas, de drogas y de personas? Esa pregunta no se hace. No, México ya hace mucho fue absorbido por Estados Unidos. Nosotros pertenecemos ya al proyecto. Viene desde muy atrás, desde el documento 2001, lo digo con mucha responsabilidad, que se llama Nuevos Horizontes, que fue firmado por el Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Escuchen bien la fecha, 18 de septiembre de 2001, 7 días después del 11 de septiembre. Para que vean que el 11 de septiembre fue un parteaguas, todo lo que no detonó. Obviamente cada país tiene su propia historia en referencia al 11 de septiembre. El nuestro se da el 18 de septiembre, no el 15 de septiembre, que quede claro. Entonces sale el documento Nuevos Horizontes, que es lo que se está implementando. Estamos 14 años, ¿qué? Estamos 13 años después, ¿no? O 11, o 12, ahí sacan ustedes la cuenta. ¿Qué pasa? Pues es la entrega del petróleo de México, que es seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Y saben quién firma el documento? Y lo digo con responsabilidad, el ITAM. El ITAM firma el documento. No pidieron la opinión de la UNAM, no pidieron la opinión del POLI, de ustedes, de la UDG, de nadie. El ITAM es cofirmante de la entrega. Entonces, el país, hay que decirlo claramente, está totalmente en el modelo geopolítico del NAFTA, que luego se vuelve ASPAN, que no consultaron a los ciudadanos, bueno, ni al Senado, el famoso espíritu de Texas con Fox y Bush, ¿no? Y luego entramos a la iniciativa Mérida, ¿no? No, pero además a mí me aterriza lo de ASPAN, porque ni dio seguridad ni dio prosperidad. Y ahora estamos en la fase, y lo digo con mucha responsabilidad,
del Northcom, del Comando Norte. Es decir, ya en Estados Unidos ya ni siquiera hablan de Estados Unidos, ya hablan de North America. Por eso ustedes, yo que suelo viajar mucho a Sudamérica, ellos ya no contemplan incluso la palabra Latinoamérica. Para los brasileños, Sudamérica es su objetivo. Saben que ya está muy definido el hemisferio y ellos, su frontera llega al Canal de Panamá. A México ya no nos ven como un país latinoamericano. Lo que pasa es el problema, bueno, eso es la teoría, Cuando quieran la práctica y cuál es mi opinión, esa es otra conferencia. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Alfredo Jalife Rame y le pedimos al doctor Maximiliano Andrew Gray, rector del Costa, que haga entrega del reconocimiento. ¿Me puedo llevar el micrófono a mi casa? ¿O puedo hacer una pregunta? Es de verdad, habíamos concedido una tercera pregunta, una disculpa. Adelante, por favor. Rafael de la Cruz, del Primerito. Es evidente el conocimiento tecnológico del doctor Jalife. Yo quisiera preguntarle, ello cómo afecta sus conceptos personales políticos. En esta fase los ha mejorado, porque ahorita sí es el Twitter, para mí se ha vuelto un instrumento de liberación, pero muy peligroso, porque también recibo amenazas. Recibo unas mentadas de madre, porque es muy libre en Twitter, esa es la realidad. Yo en una ocasión leí una frase del periódico El País, que no es demonio de mi devoción, que ni es español, porque pertenece a una empresa financiera británica neoliberal y navega siendo socialdemócrata y español. Ni es socialdemócrata ni es español. Fíjense lo que son las... Bueno, esa es la globalización. Si uno no entiende los medios de la globalización, pues está perdido. Decían una frase interesante, que el Twitter es un bar de borrachos. Así lo ven ellos. Y el Facebook es un burdel, así que escojan. Lo bueno sería estar en los dos. Bueno. Muchísimas gracias. Agradecemos sus participaciones. El Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara y el comité organizador del segundo Encuentro Internacional de Periodistas Puerto Vallarta, Rivera Nayarit, otorga el presente reconocimiento al profesor Alfredo Jalife Rame por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral de inauguración durante el segundo Encuentro Internacional de Periodistas Puerto Vallarta, Rivera Nayarit, que se llevará a cabo en estos días 13, 14 y 15 de marzo del 2013. La comunidad universitaria y el comité organizador reconocen su trayectoria como profesional de la comunicación al participar en este ejercicio libre y plural. La información como herramienta de cambio, atentamente, Universidad de Guadalajara.